magisterio antioqueño y todo el magisterio colombiano que a esta hora se conectan a una nueva emisión de Clínica Jurídica, un espacio propiciado por la Junta Directiva de la organización sindical ADIDA, por su comisión jurídica y obviamente por el Departamento de Asuntos Laborales de la organización sindical. Soy Sebastián Ospina Mendoza, hago parte del equipo de comunicaciones de ADIDA y en esta emisión estaremos en Clínica Jurídica con la asesora María Elena Rúa. Ella nos estará hablando de temas interesantes, de temas importantes de índole jurídico que son importantes conocer para todo el magisterio, no solamente antioqueño, sino colombiano. Hoy en esta emisión de Clínica Jurídica le damos la bienvenida entonces a la asesora María Elena Rúa. Bienvenida. Muchas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias también a la Junta Directiva por brindar estas oportunidades de información para todos los maestros de Colombia, especialmente para aquellos maestros que están afiliados al sindicato, que aceptan a FECODE como uno de los sindicatos más grandes y que les reconocemos que por su gestión hoy tenemos una amplia acogida e importancia en Colombia, porque también hemos aportado a las causas sociales de este país, no solamente la educación, sino a otras causas sociales. Bueno, abogada, es importante lo que usted menciona y yo me atrevería a decir que la comisión jurídica es uno de los pulmones de ADIDA por tanto atropello que se da en las diferentes instituciones educativas y con algunos temas legales que son relacionados con el magisterio. Hablemos precisamente en ese orden de ideas del tema que hoy nos compete hablar y es el de las situaciones administrativas de los docentes oficiales. Quizás por ese nombre uno no entiende de qué trata, pero ya a medida que vamos hablando vamos entendiendo de qué trata precisamente estas situaciones administrativas. Para comenzar, contémosle a todas las personas que nos escuchan, que nos ven en esta clínica jurídica, ¿qué son las situaciones administrativas de los docentes oficiales del magisterio? Sí, Sebastián, generalmente los maestros la conocen, pero no la conocen como situaciones administrativas. Estas están planteadas en el decreto, en el artículo 59 del decreto 2277 de 1979 y en el artículo 50 del decreto 1278 de 2002. Y esas situaciones administrativas quiere decir la situación, valga la redundancia, en la que se encuentra un maestro a lo largo de toda su vida laboral como docente. Quiere decir que un docente siempre está en una situación administrativa y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son? Enumerémoslas y luego vamos ahondando en algunas de ellas. ¿Cuáles son esas situaciones administrativas por las que pasa el magisterio o los docentes oficiales? Bueno, el magisterio, mientras está ocupando su cargo, se encuentra en estas situaciones administrativas. Una, en servicio activo. Otra, en situación de licencia. Otra, en situación de permiso. Otra, en comisión o por encargo. También ya retirado del servicio o en la figura pues que llamamos ya de pensionado, aunque puede ser pensionado activo. Y otra que no podemos dejar de mano, es de pronto de lado, es que esté en desvinculación, en situación de desvinculación por algún acto disciplinario al que se haya visto en un momento dado. Comencemos entonces a desglosar algunas de ellas que son importantes. La más común, llamémoslo así, es la del servicio activo. Todo docente que esté dando clases, llamémoslo así, está en servicio activo. ¿Qué podemos decir de esta situación administrativa? Exactamente, Sebastián. El servicio activo es mientras el docente está en ejercicio de su profesión. Por cualquier modalidad de vinculación que tenga, puede ser docente en propiedad o puede ser docente en provisionalidad. Mientras esté ejerciendo su labor, se puede decir que está en servicio activo y así se vea, digamos, sometido bajo la figura de un permiso, una licencia o cualquier otra situación, permanece siendo activo porque ahí estaría únicamente separado del cargo y no
estaría en condición de separación, pues está en cuestión de separación temporal, pero no está alejado del servicio. Por eso se dice servicio activo, porque está en ejercicio de su profesión. ¿Implica o también incluye allí lo que usted dice, el tema de que tiene su cargo suprimido? También aplica cuando no tiene carga académica, sigue siendo un docente activo o en servicio activo. Exactamente, y esto se presenta muchísimas veces. Digamos que en una institución educativa ahí, digamos, se ha minimizado la población estudiantil y hay varios docentes de una misma área y no da el personal para que ellos estén. Entonces el rector opta por no entregarle la asignación académica a un docente. Eso no quiere decir que el docente ya esté separado del cargo, únicamente está en una condición de espera hasta que se le asigne una nueva institución educativa donde va a prestar su labor. Como no cesa su remuneración salarial, ni tampoco se puede ir para la casa, el maestro se sigue considerando en el servicio activo. Hablemos ahora de otra situación administrativa y es la de licencia. ¿Cuándo se presenta para el docente la situación administrativa de licencia? Bueno, en cuestión de licencia podemos decir que el maestro está separado del cargo. Por momentánea, puede ser a muy corta o a larga duración. Y aquí hay varias licencias a las que él puede acceder. Una de esas licencias puede ser por incapacidad, y esa incapacidad puede ir entre 1 y hasta 380 días, hasta son 6 meses, y eso da 380. Puede estar en licencia no remunerada, puede estar en licencia por luto, que está contemplada pues en el artículo el decreto 1635 de 2013. Puede estar en licencia de paternidad, que está contemplada en el decreto 2114 de 2021, o puede estar bajo licencia de maternidad, que está contemplada en la ley 1822 del 4 de marzo de 2017. También puede estar en comisión o puede estar en comisión de servicios, por cualquiera de las razones que a continuación diremos. A todas esas licencias tiene derecho el docente, y ahí podemos decir que esa es una situación administrativa también cuando se encuentra bajo una de esas licencias. Voy a preguntarle también, porque me genera de pronto una inquietud o una duda, el tema de licencia, que ya lo menciona, y permisos. ¿Son situaciones administrativas diferentes, o muchas veces los maestros dicen no, estoy en permiso por maternidad? ¿Es lo mismo licencia por maternidad a permisos? Lo que pasa es que las licencias están contempladas bajo una normatividad específica, son leyes constitucionales y son a nivel nacional. El permiso es una condición a la que también es un derecho, pero este es otorgado de una manera distinta, que a continuación lo hablaremos. Entonces hay diferencia. Una cosa es decir estoy en permiso por luto, otra cosa es decir estoy en licencia por luto. Cuando estoy en licencia por luto es porque así me lo está otorgando un decreto ley, que ni siquiera el superior jerárquico puede negarse a concederlo, porque ya está definido en una ley. Entonces las licencias son eso, ya están estipuladas en alguna normatividad. El permiso se ve sometido a otras disposiciones, como por ejemplo que las otorgue el superior jerárquico, y estos a veces se pueden negar, y se pueden negar porque así lo consideran, porque no las consideran causas justas, y por eso se hace diferencia entre el permiso y la licencia. Logro entenderlo así: la licencia ya está estipulada, digámoslo así, en un documento, en una ley. El permiso es discrecional de su jefe inmediato. Exactamente, aunque es un derecho,
pero de todas maneras se hace discrecional porque hay momentos o hay situaciones que expone el docente que está solicitando el permiso que puede no parecer o puede no considerarse por el superior jerárquico como una causa justificada. En cambio, las licencias de todas maneras no se pueden negar ni el superior jerárquico ni el ente nominador porque ya están específicas y cada uno verá que tiene una ley diferente. Estamos en esta clínica jurídica de Adida con María Elena Rúa. Ella es asesora jurídica de la organización sindical. Abogada, hablemos ahora de otra situación administrativa. Ya hablamos de licencia, de permiso, de servicio activo. Hablemos, que ya incluso lo había mencionado, sobre las comisiones. También hay comisiones remuneradas, no remuneradas. ¿Cómo está estipulado esto para los maestros y maestras? Bueno, bueno, aquí hay que decir una cosa. Tanto el decreto 2277 de 1979 como el decreto 1278 de 2002, aunque el articulado de pronto cambia un poquitico, de todas maneras gozan de las mismas garantías, de los mismos beneficios. En la comisión de servicios, que es, como lo dijiste, una situación administrativa también, son digamos, permisos que se otorgan, o son beneficios más bien que se otorgan a los docentes que están en el ejercicio de su profesión. Y esas comisiones pueden ser, por ejemplo, para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción, es decir, un docente puede postularse a un cargo de elección popular y se le concede este beneficio de un permiso mientras dure el cargo al cual quedó adscrito. También tiene derecho a una comisión de estudios que puede ser digamos enviado o delegado por el mismo ente territorial al que está adscrito, o puede ser solicitado por voluntad propia. Es cierto que en el artículo 62 se habla de lo mismo, de este decreto del 1278, se habla de que el docente puede solicitarlo, inclusive da la posibilidad de que sea remunerado para irse a estudiar, porque muchos docentes, por ejemplo los del 1278, que hoy todos estudian maestrías y doctorados, muchas veces las hacen en otros países, entonces solicitan, pero ¿qué viene acá? Que no la otorgan remunerada porque hablan, o esto está expuesto a que haya posibilidades económicas, haya presupuesto. Como no hay presupuesto la mayoría de las veces, entonces las otorgan, pero sin remuneración alguna. También puede estar en comisión de una licencia deportiva, que es para ir a prestar un servicio a nivel deportivo, muchas veces enviado por la misma Secretaría de Educación a la que está adscrita, en ese caso remunerada, pero cuando no es enviada por ella misma, sino a solicitud del docente, entonces es también una comisión no remunerada. También tiene comisión para prestar servicios que sean propios de su misma profesión de docente. Entonces esas serían las comisiones. Los líderes sindicales o dirigentes sindicales que están obviamente en esa función, ejemplo, directivos de Adida u otros cargos relacionados con la organización sindical, entran en esa situación administrativa, en comisión. Aquí se llaman permisos sindicales. Los permisos sindicales, estos están contemplados en el artículo 39 de la Constitución Nacional, y también viene pues por la OIT, y son permisos sindicales a los que tienen los que son directivos de un sindicato. Entonces gozan de ese derecho al permiso sindical que les otorgan las secretarías de educación a las cuales estén adscritos. Hablemos ahora, asesora jurídica María Elena Rúa, de otra situación administrativa, vacaciones. ¿Cómo se realiza o qué compete esta situación administrativa de vacaciones que sea de interés para los maestros y maestras?
Bueno, las vacaciones es una situación administrativa también en las que los docentes están adscritos o están inmersos y está contemplada tanto en el decreto 2277 del 79 como en el 1278. Hay una diferencia, tiene derecho, así lo estipula el decreto 2277, a 7 semanas en el año. Son 5 al final del año lectivo, son 2 semanas al mitad de año, son 2 semanas en la mitad del año, ahí están las 7 semanas. Los docentes del decreto 1278, entonces ahí está contemplada 4 semanas al final del año lectivo, 2 en mitad de año como receso de los docentes y una que es la de la Semana Santa, porque esa es una diferencia que hay entre los dos decretos, mientras que en el 2277 la Semana Santa no cuenta como receso, en el decreto 1278 sí. Lo que pasa es que creo yo que por una situación de igualdad y además de beneficio, entonces se convino en que la Semana Santa se pagara igual que los docentes del 2277 y estos tengan esa semana al final del año lectivo, entonces todos tenemos 7 semanas de vacación. Otra situación administrativa, suspensión o en suspensión, cuando un maestro o maestra está en suspensión, ¿bajo qué criterios? Bueno, los maestros también nos vemos abocados a, digamos, situaciones de carácter disciplinario, ya sea que por un informe de los superiores jerárquicos o porque se haya incurrido en una falta, estas están contempladas en el decreto 1952 del 2019. Y si así lo amerita el control interno de cada Secretaría de Educación, entonces se tiene que llevar al docente a un debido proceso, eso sí. O sea, no basta con que llegó el informe del rector y de una vez ya está suspendido, no. El docente tiene que ser sometido al debido proceso y si recogido el material probatorio y llevado todo el proceso, el comité considera que debe ser sancionado, una de esas sanciones será la suspensión del cargo y una multa. Entonces, cuando está suspendido del cargo, el docente, que puede ser por 30 días o más, entonces podremos hablar de una situación administrativa por suspensión. Me surge una duda con relación a esta situación administrativa, la de suspensión. Cuando se suspende el servidor o el maestro o la maestra, también se suspenden todas las prestaciones laborales, sociales, ejemplos, cesantías, todo el tema de pensiones, todo eso se le suspende durante ese lapso de tiempo que dura la suspensión. Efectivamente, queda suspendido de todo, no está prestando el servicio, entonces no tiene salario, obviamente no cuenta el tiempo, es como hacer un paréntesis en el tiempo laboral de ese docente y se vuelve a recuperar todas las prestaciones sociales, todos los beneficios se vuelven a recuperar cuando se le levante la suspensión y vuelve a partir. Obviamente el tiempo que llevaba ya recorrido sí le sirve para efectos de una pensión más adelante y que se retoma cuando él ingresa nuevamente, pero de resto sí cesan todos los beneficios. Abogada, hablemos de el retiro en servicio o retiro del servicio, mejor. Ajá. ¿Cómo se presenta? Bueno, el retiro del servicio. Ese retiro del servicio es la renuncia. Cuando ya el docente dice por cuenta propia, yo ya no voy a trabajar más, o cuando sea en edad, cuando llegue a la edad del retiro forzoso, o sea, a los 70 años. Mientras tanto, el docente puede seguir trabajando y una vez que obtiene la pensión, el docente puede decidir si se retira o sigue activo en el servicio. La única condición es que no puede pasar de la edad de retiro forzoso. Cuando llegue la edad de retiro forzoso, si él no presenta su carta de renuncia, la Secretaría de Educación al que esté adscrito, entonces le lleva la carta y le da terminación de la vida laboral.
¿El retiro del servicio es lo mismo que la renuncia o la renuncia es otra situación administrativa diferente? Entonces, no, el retiro del servicio puede ser también una cuestión de carácter disciplinario, porque una cosa es que se haya convenido el comité que llevó el debido proceso en suspenderlo, pero la otra es que puede retirarlo del servicio. La renuncia es voluntaria y la única condición que tiene el docente es que no debe pasar de la edad de retiro forzoso, y la edad de retiro forzoso es a los 70 años, cuando cumpla los 70 años de edad. Si el docente, cumplidos los 70 años de edad, no renuncia, entonces la Secretaría de Educación a la que esté adscrito el docente, entonces lo retira del servicio. Ahí. Ya para ir finalizando estas situaciones administrativas, creo que es una de las últimas o de las finales en el proceso de toda esta labor docente, es la de pensión. Es otra situación administrativa. ¿En qué consiste y cómo se desarrolla? Bueno, las pensiones son beneficios que tienen los docentes que alcancen a cumplir los requisitos para poder, para que les sea otorgada la pensión. Y en ambos decretos, tanto el 2277 de 1979 como el 1278, entonces tienen dos requisitos sine qua non. Esos requisitos sine qua non son la edad, el cumplimiento de la edad y el cumplimiento del número de años, que para los del decreto 1278 o docente ley 812, que se cuenta es en semanas de cotización, mientras que para el 2277 son años. Una vez que estos docentes, cualquiera de los dos, cumplan esos requisitos, entonces pueden acceder a una pensión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los docentes del 2277 reciben la pensión y tienen el beneficio de seguir laborando, entonces reciben la mesada pensional, reciben el sueldo y todas las prestaciones a que tenga derecho el docente en ejercicio. Y los docentes ley 812 ellos se pensionan, pero no tienen la posibilidad de seguir prestando el servicio, no pueden estar ejerciendo, sino que tienen o que renunciar o continuar trabajando hasta que lleguen incluso. Abogada, ya para ir finalizando, acaba usted de esbozar y entrar en algunos detalles sobre estas situaciones administrativas. Yo quedo inquieto en lo personal, sin ser maestro, con el tema de los permisos. Y digo que quedo inquieto porque he escuchado, nosotros como medio de comunicación, muchos maestros nos preguntan que hay muchas inconformidades con el tema de los permisos, con los jefes inmediatos, con todas estas situaciones. ¿Qué le podemos decir en materia de orientación a todo el magisterio antioqueño con relación a los permisos? Sí, Sebastián, tienes toda la razón, porque este tema de los permisos, a pesar de que pareciera tan claro, despierta muchísimas inquietudes y la verdad pues es que como a nivel general como que no nos logramos poner de acuerdo en ello, aunque están bien explícitos en cada uno de los decretos y también en otras disposiciones normativas. En el artículo 65 del decreto 2277 y en el artículo 57 del decreto 278 está explícitamente expuesto ese derecho al permiso remunerado. Y en ambos decretos se habla de que el docente tiene derecho a solicitar 3 días de permiso en el mes. Aquí también hay una diferencia. En el decreto 2277 no hay límite, dice él tiene derecho a 3 días de permiso remunerados.
En el decreto 278 expone que tiene derecho a 3 días de permiso en el mes. Entonces mira que ahí también hay una situación de desigualdad, porque en una lo limita y en otra no lo limita. Esos 3 días de permiso, pero hay una palabrita que dice hasta 3 días de permiso. Si dice hasta, mira que la misma norma está diciendo que no obligatoriamente tienen que ser los 3 días de permiso como lo creen los docentes. Entonces el docente dice, yo tengo derecho, entonces le pide al rector 3 días y le plantea cuál es la causa justificada. El rector puede decir, bueno, sí, es una causa justificada, pero no te va a dar los 3 días, amerita un día o 2. Y eso es perfectamente plausible. Ahí el rector no está contraviniendo ni vulnerando el derecho. Bueno, esperamos que desde los micrófonos de la organización sindical, de los medios de comunicación, todas estas asesorías y orientaciones que se realizan a través de la clínica jurídica le ayuden a todo el magisterio antioqueño y colombiano. Para ir finalizando, abogada, algo más para recordarle a todos los maestros y maestras. Claro, Sebastián, sí, porque es que los permisos tienen unas condiciones. Los permisos se deben solicitar por escrito y también se deben responder por escrito. Hay permisos obviamente que no hay tiempo de solicitarlos porque son permisos que son inesperados, que el docente no contaba con eso y los tiene que solicitar momentáneamente. Sin embargo, es preferible por protección al mismo docente que siempre se solicite por escrito, aunque sea pues una cosa muy abrupta, o si le tocó llamar desde la casa, entonces puede solicitar el permiso y después llenarlo. Los rectores o los superiores jerárquicos también deben responderlo por escrito, sea negado o sea aprobado. De todas maneras, si lo niega, debe motivar el por qué lo está negando. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, es lo de la causa justificada. ¿Qué es la causa justificada? En ninguno de los dos decretos hay una causa, hay una exposición pues expresa de qué son las causas justificadas. Como esto no sucede, entonces nos tenemos que ir a una norma análoga. Entonces nos vamos al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y de qué habla este artículo? Dice que los permisos se pueden otorgar por grave calamidad doméstica. ¿Y qué son esas graves calamidades domésticas? Entonces dice que son situaciones que sucedan momentáneamente, como una inundación, como un temblor de tierra, un accidente de un familiar cercano. Dice que son de un familiar cercano, que puede ser un hijo, el cónyuge, los papás, un hermano, cualquier situación que se presente. Entonces son causas justificadas, que ahí no sería posible que el superior jerárquico negara ese permiso. Cuando hay situaciones que expone el docente, como por ejemplo, rector, es que yo voy a ir a visitar a mi familia que hace tiempo que no la veo, entonces ahí uno encontraría que esa no es una causa justificada. Sin embargo, el rector puede otorgarle un día o los 2 días o los 3 días que él le esté pidiendo, pero a sabiendas de que no es una causa realmente justificada. Y en esto los rectores también tienen que ser muy cuidadosos, porque si algo le pasa a ese docente, él tiene que exponer, él tiene siempre que informar por qué le dio el permiso a determinado docente. Entonces, esto de las causas justificadas hay que tener muchísimo cuidado, porque no pueden los rectores tampoco exponerse a una situación disciplinaria por otorgar un permiso. Así que las causas justificadas quedan a su consideración, algunas, otras no. Por ejemplo, un permiso por salud.
ningún superior jerárquico debe oponerse a un permiso para la salud. Sabemos que la salud es un derecho fundamental, constitucional, y nadie le puede negar ese permiso. Sí que se le pide a los docentes que cuando sea, por ejemplo, citas de carácter general, traten de solicitarlas en la jornada contraria a la cual trabajan. Pero sabemos, por ejemplo, que hay citas con especialistas que no puede uno decir cuándo se las dan, porque son muy difíciles de conseguir, entonces hay que aceptarlas cuando lleguen. Cuando esto suceda, el docente todo lo que tiene que hacer es informarle al superior jerárquico que va a cumplir una cita con especialista, o va a someterse a un examen de esos como una resonancia, o va a pruebas de laboratorio, o va a la cita de control por alguna enfermedad que esté padeciendo. En ese caso, cuando es por salud, el superior jerárquico no debe de ninguna manera negar ese permiso, y el docente tampoco debe faltar a su cita porque el rector le ha dicho que no. Lo que hace es ir a su cita y llevarle las evidencias del caso para que quede demostrado que él no estaba infringiendo ninguna norma, que no estaba yéndose contra sus deberes de profesional en la docencia, sino que estaba atendiendo a algo que es de él, que es el cuidado de su salud. Son innumerables particularidades que pueden surgir desde los permisos o desde otra situación administrativa, y que para eso precisamente están ustedes, los abogados, los asesores jurídicos de ADIDA, al servicio de todo el magisterio antioqueño afiliado a ADIDA. Asesor, ¿algo más para ya ir finalizando con relación a este tema tan importante para todos los maestros y maestras? Sí, Sebastián, que pues ojalá esta información les llegue, que traten de entenderla, que cualquier duda al respecto, que sabemos que sí se presentan muchísimo, que las quejas de los docentes son innumerables, lo que acabas de decir, que las razones se vuelven innumerables porque hay situaciones que no parecieran calamidad doméstica, pero que sí lo son. Hay una, por ejemplo, que me llama mucho la atención, o nos llama a muchos, es el permiso por matrimonio. Algunos servidores públicos, por ejemplo los de la gobernación de Antioquia, tienen permiso por matrimonio hasta por 5 días, pero los docentes solamente, aquí el matrimonio se toma como una calamidad doméstica y el rector solamente puede otorgar los 3 días. Cuando un rector se niega a otorgar un permiso porque no considera que la causa está justificada, tampoco los docentes deben pues como enojarse, sino tratar de convencer, porque realmente hay causas que no son justificadas y el rector las concede siempre y cuando sea una causa justificada. Muchas veces los docentes se van para Secretaría de Educación a exponer la queja que el rector no les quiso dar el permiso, pero allá que les dicen la competencia es del rector, nosotros no podemos hacer nada, y lo que les ofrecen es la solicitud de una licencia no remunerada. Y recordemos que la licencia no remunerada es un beneficio para todos los docentes y que se puede solicitar hasta por 90 días en el año, y cuando se va a solicitar se dice licencia no remunerada renunciable. ¿Por qué renunciable? Porque si el docente ve en el transcurrir de su tiempo de licencia que no necesitaba todo el tiempo que solicitó, entonces puede renunciar a ella. Y aquí hay una gran diferencia con los permisos. El permiso, o bueno, no es tanto una diferencia, sino que también el docente puede renunciar al permiso que le hayan concedido, porque uno a veces lo pide, pero después se da cuenta que le postergaron la situación para la que pidió el permiso, entonces uno sí puede renunciar al permiso, pero no puede el superior jerárquico, una vez concedido el permiso, no lo puede revocar, porque esto es como una especie de contrato que tiene visos jurídicos, y ya otorgado, ahí quedó. Abogada María Elena Rúa, muchas gracias por estar en los micrófonos, en las cámaras, en las pantallas de Clínica Jurídica, una propuesta de comunicaciones al servicio de todo el magisterio antioqueño y colombiano, que obviamente ejecuta la Junta Directiva de ADIDA, su Departamento de Asuntos Laborales, y también
el Departamento de Prensa y Comunicaciones. Muchas gracias y queda con micrófonos abiertos para seguir orientando en otros temas a todos los maestros y maestras de Antioquia y Colombia. No, claro, con muchísimo gusto. Y pues mis felicitaciones al sindicato, a esta junta directiva por haber abierto este espacio, que si no fuera así no podríamos llegar a los oídos de tantos maestros como hasta ahora estamos llegando. Y claro que sí, también muchísimas gracias por dejarlo abierto, y yo creo que aquí volvería a estar con un tema nuevo, que es de obligatoriedad de conocimiento de los docentes, no solamente de Medellín, de Antioquia, sino de Colombia.